Bienvenidos a la Fundación para el Desarrollo de la Familia, una organización al servicio de las familias de la tierra. Hola, les saluda Guillermo y Milagros Aguayo. Como esposos y padres de 3 hijos, hemos reconocido la gran necesidad de recibir instrucción para mantener a nuestra familia en el orden y en el estándar que garanticen el éxito de cada uno de sus miembros. Queremos compartir estas enseñanzas inspiradas en la palabra de Dios. Reciban muchas bendiciones en este mensaje, tomen nota, estudienlas y aplíquenlas y sean de bendición para otros. Pues tenemos ahora a Guillermo y Milagros Aguayo. Mi Dios. Gracias por el cariño. Para nosotros siempre es la alegría, privilegio el poder compartir la palabra de Dios. Sin embargo, también nos gusta que el pueblo del Señor tenga oportunidad de ser ministrado en la multiforme gracia de los diferentes dones que Dios pone en el cuerpo de Cristo. Tenemos aquí un mensaje con mi esposa preparado acerca de salvemos a la familia, basado justamente en el hijo pródigo. Hace como un mes atrás, más o menos, o 3 semanas atrás, estuvimos con Sixto Porras en Asunción, Paraguay, haciendo una conferencia acerca de familia. Y Sixto ahí me comentó acerca de este libro que el Señor le había indicado a escribir, de Volvamos a los pródigos de vuelta a casa. Me animó, me regaló un ejemplar y curiosamente, porque Dios tiene sus curiosidades, a la siguiente semana estábamos viajando a Puerto Rico, también a visitar con la familia y compartir en una iglesia amiga. Y uno de los pastores me dice: pastor, hay un libro que me ha cambiado, me ha ministrado poderosamente. Y el título de este libro es Meditaciones del Hijo Pródigo sobre un cuadro de Rembrandt. Y me regaló este libro. Muy bien, tenía el libro de Sixto que lo había llevado para leer durante el viaje. Ahora tenía un segundo libro sobre el Hijo Pródigo. Después de Puerto Rico tuvimos que ir a la Florida. Estuvimos en la ciudad de Miami. Y estando en la ciudad de Miami, visitando también otro buen amigo, compartiendo en su iglesia, mi hija va a la librería a buscar algunos libros y me dice: mira papi, ella sabe, pues algunos de ustedes también saben que Ed Cole fue un padre espiritual para mí. Y el doctor Cole había escrito un libro que yo no lo había podido adquirir, era básicamente el único que me faltaba de la colección. Y mi hija viene toda entusiasmada y me dice: papi, mira este libro de Ed Cole y ese tú no lo tienes. Y ella lo había comprado para mí. ¿De qué trataba el libro? Pues respuestas absolutas para los problemas de los hijos pródigos. Así que dije: Señor, yo creo que tú me estás tratando de decir algo. Yo creo que hay un mensaje que tú quieres compartirle a las familias. Yo creo que hay algo que tú quieres asegurarte de que todos sepan y de que todos conozcan. De que tú eres un Padre celestial que está esperando. Porque más que la parábola del hijo pródigo, es la parábola, tranquilamente podríamos llamarla, la parábola del Padre amoroso. Ese Padre amoroso que está siempre esperando. Ese Padre amoroso que está listo y dispuesto a correr. Ese Padre amoroso que está siempre listo y dispuesto a abrazarse y echarse en los hombros, como dice Lucas 15. Ese Padre que está dispuesto a besarte. Ese Padre amoroso que está dispuesto a volver a vestirte. Ese Padre amoroso que está siempre dispuesto a ponerte un nuevo anillo y nuevos zapatos. Y ese Padre que está siempre dispuesto a celebrar tu retorno y mi retorno. Y yo creo que Dios quiere que usted sepa que no importa si usted en este momento está pasando las dudas, las incredulidades o las tentaciones que lo llevan a cometer actos de lujuria, como el hijo menor.
que en rebeldía simplemente se aleja y reclama: Padre, dame la herencia que me corresponde. Y luego que se va a un país lejano. El país lejano es más que el deseo de conocer y recorrer el mundo. Habla de un corte drástico con la forma de vivir, de pensar y de actuar, transmitido a través de las generaciones como un legado sagrado. Más que una falta de respeto, es una traición a los valores de familia. Y es lo que hizo el hijo menor. Y a veces, tantas veces, somos tan presionados por la sociedad, por la cultura, que se convierte en nuestra sepultura. Cuando nos tienta y nos dice: allá afuera es más divertido, allá afuera es más lindo, allá afuera es más simpático, allá afuera hay más provisión. Y tantas veces nos dejamos tentar y terminamos haciendo actos rebeldes de lujuria. Sin embargo, meditando en esta parábola, me encontré no solamente con el hijo menor, me encontré con un hijo mayor. Sixto estuvo compartiendo brillantemente. ¿Cuánto le gustó anoche la prédica de Sixto? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por ello. Y Salvemos a la Familia tiene que ver con el hijo menor y tiene que ver con el hijo mayor. Y el hijo mayor, que ofendido por el acto del papá, dice: papi, lo que tú estás haciendo es injusto. ¿Cómo vas a celebrar esto que mi hermano, el retorno de mi hermano que ha gastado todas nuestras finanzas en prostitutas? Él declara un juicio: papá, esto es injusto. Y se ofende poderosamente. A tal punto es su ofensa que le impedía entrar igualmente a la casa de papá. Y compartía con Sixto y le decía: estaba meditando, no sé qué cosa te puede alejar más de la casa del Padre, o los actos rebeldes de lujuria, o los actos de ofensa, de juicio y de orgullo. ¿Qué te aleja más de la casa del Padre? A veces en la vida de la iglesia, como decía Sixto, nos ofendemos. Todos nos ofendemos, y muchas veces, dicen las Escrituras. Y puede ser esa causa de declarar: lo que me pasó fue injusto. Y estar tan centrado en mí mismo que no me puedo acercar a la casa del Padre. Me impide acercarme a la casa del Padre. ¿Qué te está alejando de disfrutar todo lo que el Padre tiene para dar? Y el Padre hasta le ruega al hijo mayor. ¿Te imaginas esta imagen de Dios? Esta imagen de Dios que a los alejados en actos rebeldes de lujuria los está esperando, listo para abrazarlos. Ese Dios que corre, que abraza, que reviste, que celebra. Y a los de la casa, que les ruega: no te ofendas, no emitas juicio, entra y disfruta lo que yo disfruto. El hijo menor y el hijo mayor muchas veces es una batalla que está en nuestro interior. Sin embargo, para que nosotros podamos ser agentes de salvación para la familia, lo que tenemos que entender es que el llamado de retorno a casa del hijo menor es simplemente el inicio de una jornada. Porque lo que todo padre anhela es de que su hijo crezca y que su hijo lo imite. Y entonces, lo que realmente el padre anhela, tanto del hijo menor y especialmente con el hijo mayor, es que el hijo mayor ahora se comporte como papá. Es decir, que sienta lo que papá siente, que piense lo que papá piensa, que actúe como papá. Es lo que todos nosotros como padres naturales anhelamos hacer. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Y realmente, para que nosotros podamos ser agentes de salvación de la familia, tenemos que estar dispuestos a dejar de pensar en nosotros mismos, en nuestras ofensas o en nuestros actos de rebelión, para ahora ser nosotros los que estamos esperando. Para que ahora sean nosotros, cual padres, vayamos y seamos los que vamos corriendo. Que nosotros seamos los que abracemos, que nosotros seamos los que vistamos, que seamos nosotros los que volvamos a vestir. Ahora nos toca
Si queremos ser agentes de salvación y de transformación, que seamos nosotros los que preparemos la fiesta para los que están allá afuera, para los que necesitan de salvación. La vida de iglesia es hermosa, pero allá afuera hay gente que está sufriendo. Hay niños adoloridos, hay mujeres maltratadas, hay niñas violadas. Cuando 1 de cada 3 niñas va a ser violada en Latinoamérica antes de cumplir los 15 años, necesitamos de padres que estén dispuestos a salir a buscarlos. Cuando 1 de cada 6 niños va a ser violado en Latinoamérica antes de cumplir los 15 años, necesitamos nosotros madurar, crecer y ahora actuar como papá. Y ser nosotros los que estamos mirando, ser nosotros los que estamos esperando, ser nosotros los que corremos, ser nosotros los que rogamos para que entren y ser nosotros los que celebremos cuando alguien que está perdido, cuando alguien que está muerto regresa a casa, se arrepiente y vuelve a vivir. ¿Qué responsabilidad tenemos como iglesia? Y asumir el reto de estar entre los que salvan a las familias. ¿Qué responsabilidad que tenemos, iglesia? De no quedarnos únicamente ahí sentados. Qué lindas las conferencias. Ay, cuánto recibo. Estamos terminando esta y la próxima semana hay otra en este mismo lugar. Y hay otra más, un poco más hacia el norte de la ciudad. Está terminando esta, ya afuera ustedes ya recibieron publicidad para ir a Miami a otra gran conferencia. Y la vida del creyente no es ir de conferencia en conferencia. Ya basta ya de comportarnos como hijo menor o como hijo mayor, centrados en nosotros mismos en actos egoístas, unos de rebelión, otros de ofensa, sino que ha llegado a la hora de levantar y decir: Señor, yo voy a crecer, yo voy a madurar y ahora voy a comportarme como tú te comportas y voy a hacer lo que tú haces y voy a amar y voy a rogar a la gente que entre y les voy a decir: te estoy esperando para que cuando tú vengas te voy a abrazar, no te voy a rechazar, es más, lo voy a celebrar. Salvemos a la familia es el llamado que Dios nos ha dado a mi esposa y a mí. Salvemos a la familia es el llamado y la visión que queremos transmitirle a todos ustedes. Porque es iluso pensar que una sola organización, que un solo esfuerzo localmente va a cambiar nuestro país o nuestra Latinoamérica. Universidad de la Familia, Fundación para el Desarrollo de la Familia, tienen que haber decenas y si no, centenas. Yo les digo a todos los que están estudiando el diplomado, debería de haber aquí en La Molina, en el distrito donde yo me encuentro, unas 10 universidades de la familia. Y en la ciudad de Lima, para alcanzar 9 millones, cientos de universidades de la familia. Pero de usted depende. Nosotros le ofrendamos, le ofrecemos herramientas. En las librerías cristianas se les ofrece herramientas. Hay ministerios acerca de familia por todos lados, uno mejor que el otro, uno con mejores materiales que el otro. Usted escoja. Deje de comportarse como pródigo y asuma la responsabilidad ahora de comportarse como el Padre amoroso, como el Padre tierno, que ama, que corre, que reviste y que celebra. Y aún que esté dispuesto hasta a rogar para que entren. Amén. Yo quiero que cierre sus ojos ahí por un momentito. Y voy a pedirle yo al Espíritu Santo de Dios que le hable a su corazón, que le hable a su mente. El altar hoy en día se abre para recibir. El altar, nos hemos acostumbrado a abrir el altar para que usted reciba sanidad, ministración. Pero ¿sabe? El altar originalmente era para dar, era para ofrendar, no era para recibir. Y ahí donde usted está, yo quiero que el altar de Dios se le abra delante de usted. Hay una necesidad grande de las familias. Está de más repetir
las estadísticas. Pero en ese altar que Dios pone delante de usted, ¿estaría dispuesto a ofrendar su vida para la restauración de las familias, para la salvación de las familias, para el rescate de las familias? Si Dios le está hablando y usted tiene un deseo, que sea chiquitito, tal vez dice, pero yo no estoy preparado, pero mi familia todavía no está bien, pero tiene ese anhelo de decirle, Señor, heme aquí. Hay un altar delante tuyo que está abierto para que te presentes como sacrificio vivo. Si usted quiere luchar por las familias, cualesquiera sea la herramienta que usted utilice, pero que hoy le diga al Señor, yo me voy a levantar para ser como tu papá y salir a buscar y salir a correr y salir a abrazar. Si ese eres tú, si Dios te está hablando, yo quiero que tú hagas un compromiso delante de tu Rey. Y en ese altar abierto que está delante de ti, te pongas de pie si quieres asumir el compromiso de luchar por las familias de la tierra. Si Dios te está hablando y usted quiere asumir esa responsabilidad, póngase de pie ahí donde está y permítanos orar por usted. Si usted no se siente listo, no se pare, no lo haga por compromiso. Este es un asunto entre usted y Dios. A mí no me hace ningún beneficio delante de su Señor, delante de su Dios. Hay tanto más por hacer. Hay tanto más por hacer. Y usted que está de pie, repita estas palabras a manera de oración delante de Dios. Padre amado, todos juntos, Padre amado, en ese día yo me presento ante ti, primero a pedirte perdón, porque tantas veces he actuado egoístamente, solo pensando en mí, en mis problemas, mis dificultades, mis tentaciones, actuando como hijo menor e hijo mayor. Pero el día de hoy quiero pedirte perdón, Señor, porque ya no quiero más actuar como hijo pródigo y rebelde, sino que a partir de hoy quiero asumir la responsabilidad del hijo que crece y que imita al Padre. Y delante de ti, Señor, yo te prometo que viviré como un padre para salir a buscar, para salir a rescatar al que está perdido, para volverlo a vestir, para ponerle sandalias nuevas y para preparar la fiesta de celebración. Y aún si es necesario, hasta rogarle para que entre. Te lo prometo, Señor. Presento mi vida delante de ti como un sacrificio vivo en este altar que tú pones en mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Un fuerte aplauso a su Señor. Aleluya. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Vamos a prender las luces de la casa. Yo quería hacer esto desde que conocí a un gran amigo. Él no estaba programado para este momento, pero yo le he pedido también, así cual padre, le he rogado y él pues graciosamente ha aceptado. Pero cuando uno conoce a alguien que tiene algo para dar y tiene amigos y familia, uno lo quiere compartir y quiere que escuche. Lo estoy comprometiendo para que también él sea parte de la conferencia del próximo año. Rey Matos es su nombre. Él ha escrito 2 libros que están entre los más vendidos entre los libros latinoamericanos acerca de familia. Es un apasionado por las familias. Es el pastor Rey Matos. Y él escribió un libro que se llama Señor, que mis hijos te amen. Y el otro libro que él escribió, que también es otro bestseller, es finalista de la medalla de oro y mejor libro original del año 2003, y es La mujer, el sello de la creación de Dios.
Él ha traído también sus materiales, que usted lo puede ver y adquirir más adelante, ahí en la parte de atrás. Pero es un hombre apasionado por las familias. Y queremos que en este ratito que nos queda antes de entrar a los talleres, usted pueda escuchar un poquito de él y pueda gozarse también como nosotros nos hemos gozado. Vamos entonces a darle la bienvenida al pastor Rey Matos. Amén. Dios les bendiga. Me apasioné por los niños desde que yo era niño. Cuando era adolescente soñaba con cuando me casara y tuviera hijos. Cuando me casé con la ilusión de tener a mis hijos porque los amé desde antes de tenerlos. Y el día que nació mi primogénita, ese día yo estaba tan feliz. El ginecólogo que recibió a mi hija en el momento en que salió del vientre de mi esposa, inmediatamente me la entrega en las manos. Y cuando me la puso en las manos, yo me sentí tan abrumado de emociones que mirándola con asombro, le digo al Señor en oración: Señor, yo anhelo que mi hija te ame. Es lo más que quiero en mi vida, que ella aprenda a amarte. Y el Espíritu Santo me habló al corazón y me dijo: Rey, a la medida que te comportes como Jesús en tu casa, a la medida en que tú proyectes la personalidad de Jesús en tu hogar, a esa medida tu hija me va a amar. Créame que me sentí tan redarguido, me sentí tan avergonzado. Yo me casé siendo pastor. Cuando me casé, los profetas, los pastores, los obispos de nuestro ministerio oraron por nosotros y profetizaron que seríamos un matrimonio de éxito y que seríamos un matrimonio que seríamos de bendición y de influencia a naciones. Para mí fue una oración poética porque yo nunca podía pensar que eso se iba a cumplir. Pero la realidad es, y tengo que ser honesto con esto, el hogar, el ambiente de crianza de un hogar es un discipulado para bien o para mal. Y el hogar donde yo me levanté fue un hogar de mucha discordia. Mi papá era militar y mi papá era un hombre muy fuerte, duro, insensible, un hombre muy exigente. Pero encima de eso era maltratante, machista. Y nosotros no sabíamos que él tenía una doble vida, refiriéndome a que mientras él mantenía a nuestra familia, mantenía una relación adúltera. Y nosotros vivíamos muy apretados económicamente, muy limitados. Y nosotros nos levantamos en un ambiente hostil. Y siempre escuché a mi papá decir que los hombres cariñosos eran hombres flojos. Eran pocos hombres y ridiculizaba a los hombres. Pero yo me convertí a los 16 años y cuando yo me convertí yo decidí que Jesucristo, la palabra y el reino sería la nueva cultura que yo imitaría y sería un nuevo estilo de vida para mí y que jamás yo iba a permitir que el ejemplo y el modelaje de mi familia, de mis padres iba a entrar a mi casa, jamás iba a entrar a mi casa. Y me casé con una mujer de Dios. Y nosotros nos comenzamos nuestro matrimonio y a los 3 meses estábamos plantando una iglesia en otro pueblo de Puerto Rico. Y comenzamos a pastorear, pero nuestro matrimonio al poco tiempo comenzó a dar señales de deterioro. ¿Y sabes por qué? Solo porque yo tenía mucho conocimiento de la palabra, pero no me daba cuenta que el discipulado de mi hogar, en los momentos de crisis, en los momentos de roces y de dificultades, el discipulado de mi familia anterior afloraba mucho más rápido que el conocimiento de las escrituras que yo tenía. Cuando un corazón se apasiona, ya sea de gozo o se apasiona por sentimientos de malestar,
lo que tú tienes muy sembrado en tu corazón aflora inmediatamente. Y lo que salía de mí era ira, era crítica, era insultos, falta de respeto. Y siendo pastor, humillé mucho a mi esposa. Aunque nunca le di físicamente, nunca la golpeé, nunca la maltraté físicamente, pero yo la humillaba mucho. Y el asunto es que tan pronto llegaba a la iglesia, inmediatamente ponía la cara de pastor y predicaba con mucha pasión, porque aunque esto parezca una locura, pero yo amaba al Señor apasionadamente, amaba el ministerio apasionadamente, y yo no me daba cuenta que yo estaba viviendo una doble vida. Pero el nacimiento de mi hija, cuando mi hija nace, que nace a los 3 años de nuestro matrimonio, cuando mi hija nace, ahí el Espíritu Santo, al decirme: si tú quieres que tu hija me ame, si tú quieres asegurar el futuro de tu hija, si tú quieres guardar el alma de tu hija, solo asegúrate de comportarte como Jesús en tu hogar, y eso es suficiente. Ella me amará al ver a Jesús en ti. Y Jesús tiene la peculiaridad de que habla poco y dice mucho. Y con aquellas pocas palabras fue suficiente para yo soltar a aquella bebé y salí corriendo de aquella sala de partos, y me fui a la habitación del hospital donde iban a ubicar a mi esposa, y me tiré a llorar y a llorar y a llorar, y le pedí perdón al Señor con tanta intensidad. No sé cuántas horas estuve llorando, y le dije al Señor: Señor, me arrepiento con todo mi corazón, me vuelvo a convertir a ti. Yo he conocido el Evangelio, lo he conocido, he leído la Biblia muchísimo, la he predicado, pero ahora me declaro ignorante, me declaro necio e ignorante, porque necesito que a partir de este momento me comiences a enseñar nuevamente las Escrituras. Necesito que tú me des un corazón tan sensible a todo lo que tú me quieras enseñar. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo: Rey, 3 cosas son necesarias que hagas. Número 1, ministrale a tu hija todos los días de tu vida. Que no pare un día, que no falte un día que no le ministres a tus hijos. 2, dedícate a amar a tu esposa. Dedícate a amar a tu esposa. Y 3, si quieres ser un buen esposo, tienes que ser un buen hijo. Y pues quiero hacerte claro que cuando te dispones a Dios y cuando tú quieres que Dios haga algo nuevo en tu vida, si tú quieres entrar en una etapa de un fresco avivamiento sobre tu vida, es menester que seas muy sensible a lo que el Señor te ponga en el corazón, aunque no te haga sentido. Porque no hace sentido que tú le ministres la palabra a una niña de un día de nacida. Y cuando nuestra niña llegó a nuestra casa al otro día de nacida, la pusimos en el Moisés, y inmediatamente me senté frente al Moisés con la Biblia, me senté, y mientras mi esposa estaba en la cocina, cuando ella entró, ella me encontró leyéndole versículos bíblicos a una niña de un día de nacida y orando por ella. Y mi esposa me dijo: pero estás loco, esa niña no te entiende. Pero aquello nuevo que yo había recibido en mi corazón me daba testimonio de que, aunque ella no me entienda, pero el espíritu de la palabra la está impactando. Ella quizás no podrá entender la palabra, pero el espíritu de la palabra la está invistiendo de una unción especial. Por lo menos así lo creí en mi corazón. Comenzamos a ministrarle todos los días. Yo también era empresario de compañía farmacéutica, más pastor además, y yo estaba extremadamente ocupado, pero todos los días sacaba tiempo, aun cuando estuviera dormida, para poner mis manos sobre ella, orar por ella, interceder por ella y ministrarle la palabra. Si estaba de viaje, la llamaba por teléfono y le decía a mi esposa: pon el teléfono en el oído de la bebé que le voy a ministrar. Y eso fue algo tan tremendo que nos dio unos resultados espectaculares,
que nosotros nunca pensamos que se iba a dar. Para darle un ejemplo, ella solamente tenía 2 años aproximadamente, de 2 a 2 años y medio aproximadamente. Y un día yo necesitaba resolver un problema financiero y yo estaba un poco abrumado por él. Y entonces me levanto en la mañana para salir a resolver el problema en el banco y cuando me monto en el auto, el Espíritu Santo me dice, tienes que regresar a orar y tienes que regresar a presentarte delante de mí. Y cerré el carro, me fui a la habitación, me fui de rodillas delante en la cama y comencé a orar y le pedí perdón al Señor. Señor, perdóname porque estoy ansioso y me iba a ir por ahí sin orar. De momento yo siento que la puerta se abre, yo me quedo orando a la orilla de la cama, pero siento a alguien que me está respirando por el lado de la cara y yo estoy así postrado. Y de momento cuando miro me encuentro con el rostro de mi hijita de 2 años y medio y ella me dice, papá, ¿qué haces? Y ella desde muy pequeña, ella habló muy rápido y cosa que nos sorprendía. Y entonces yo le dije a ella, pues mi amor, estoy orando. Y ella me miró las lágrimas y me dijo, papá, pero tú estás llorando. Y yo le dije, sí, mi amor. Tú sabes que yo te he dicho muchas veces que desde que papá conoció a Jesús y ora, cuando oro se me salen las lágrimas. Y ella me dice, sí, papá, pero a ti te pasa algo. Y yo me quedo así como sorprendido y digo, pues te voy a decir la verdad, estoy ansioso, estoy un poco preocupado. Yo vine a orar porque necesito la ayuda del Señor para resolver un problema. Y ella me dijo, papá, ¿quieres que ore por ti? Entonces, sinceramente, con solamente oír esas palabras, si estaba llorando antes, ahora más, porque nunca ella me había dicho que iba a orar por mí. Y yo le dije, pues claro, pero asombrado. Y yo mismo decía, ¿qué va a decir? Y de momento ella me puso los 5 deditos de su mano así en la cabeza y dijo estas palabras, papá Dios, yo te pido que tú ayudes a mi papá. Dale paz y tranquilidad. Detrás de eso vino un pequeño silencio y detrás del silencio ella dijo, ¿acaso no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo dije, no puede ser, Señor. Recuerdo que mi reacción inicial fue, no puede ser lo que yo escuché. Yo me engañé a mí mismo, yo me autosugestioné. Eso no fue lo que ella dijo. Yo entendí mal y me postré a llorar en el suelo. Ella se fue y me dejó allí destrozado. Pero el Espíritu Santo me habló y me dijo, Rey, llevas más de 2 años ministrándole todos los días a tu hija. Estás comenzando a cosechar lo que has sembrado. Y eso a mí me enseñó tanto. Recuerdo un día cuando mi hijo, ya estamos hablando del segundo hijo, que pasó exactamente lo mismo. Dicho sea de paso, el Señor me dijo en una ocasión, abre la puerta de tu habitación y cada vez que tengas tu devocional, ponte en una posición donde ellos te puedan ver cuando pasen. Y yo no me sentí muy cómodo porque usted sabe, ¿verdad? La Biblia dice a puerta cerrada, donde nadie te vea. Y yo te recompensaré en privado. Digo, lo que hagas en privado te recompensaré en público. Pero hay que obedecer al Señor, ¿no? Abrí la puerta, me arrodillaba en un lugar donde cuando ellos pasaran me vieran, yo con mi Biblia y orando. Y de momento mi hijo pasó y me vio, estaba jugando y pasó y se quedó en la puerta mirando, yo así con el rabito del ojo. Y de momento se me trepó encima y yo orando y él trepado encima de mí con los brazos colgando, escuchando mi oración. Y yo decía, qué falta de respeto, una falta de reverencia. Pero el Espíritu Santo, Rey, tranquilo, déjalo. Y yo seguí orando más intensamente y él ahí guindando sobre mí. Un día, porque eso lo hizo varias veces, un día yo estaba en ayuno y oración y él llegó con su Biblia ilustrada. 5 años. Llegó con su Biblia ilustrada y una almohada. Y la mamá detrás de él diciéndome a mí que le dijera que no.
Y yo le digo, ¿qué pasó, Rey? Mi hijo se llama Rey. Y él viene y me dice, vengo a ayunar contigo. Y él era así de flaquito, 5 años. Y la mamá por eso decía no. Pero el asunto es que le dije a él, Rey, está bien, acompáñame a ayunar. Y allí se encerró conmigo. Y inmediatamente empecé a orar y a orar. Y él empezó a hacerme preguntas. Papá, ¿cómo tú sabes cuál es el mensaje que tú vas a predicar cuando te toca predicar? Wow, qué preguntas. Entonces yo empecé a decirle, bueno, pues le expliqué. Y de momento me dice, papá, ¿y cuándo será mi hora? Y yo, ¿a qué te refieres? Pues cuando Dios me va a llamar a mí. Bueno, no tengo tiempo. El año que viene le contaré con más detalle. Pero lo único que le quiero decir es que mi hijo actualmente tiene 26 años. Es pastor asociado en nuestra iglesia. Mi hija es misionera, casada con su esposo. Los dos son misioneros en la República Dominicana. Conduce un programa de televisión en un canal secular, donde ella todos los días en el prime time de la mañana, en el tiempo prime time en el tiempo estelar de la mañana, en ese canal de televisión ella evangeliza, habla de Jesús, habla de las Escrituras. Dios lo está usando en una forma tremenda. Nuestros dos hijos sirven al Señor. Los últimos versículos del Viejo Testamento dice que nosotros sabremos cuáles son las características de los tiempos de la venida del Señor, porque la Escritura dice en Malaquías, en esos últimos versículos del Viejo Testamento, que en los últimos tiempos, antes de que llegue el día de Jehová grande y terrible, el Espíritu de Dios vendría y tornaría el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Los avivamientos modernos tienen muchas características, pero solamente aquellas características que se asemejan a las que están descritas en la Biblia, porque esto está confirmado en Lucas, en el Nuevo Testamento. Solamente aquellas características de un avivamiento que como producto del avivamiento el corazón de los padres se torne hacia los hijos y el corazón de los hijos se torne hacia los padres, es el verdadero avivamiento que marca el tiempo en los últimos tiempos. Y para mí, esto que yo estoy viendo aquí y las cosas que estoy viendo en Puerto Rico y lo que está ocurriendo en Costa Rica y lo que está ocurriendo en muchísimos lugares del mundo, donde el ministerio de la familia, donde el ministerio de matrimonio se está convirtiendo en la columna vertebral de los ministerios de la iglesia, para mí eso es señal de que estamos en los últimos tiempos y que Cristo viene pronto. Y por último, quiero decirle que para mí fue muy difícil cambiar mi estilo de cómo tratar a mi esposa. Pero muchas veces cuando yo estaba orando, el Espíritu Santo me decía, deja de orar y vete a darle tratos especiales a tu esposa porque ella los necesita. Y me costaba mucho porque me sentía poco hombre el darle esos tratos a ella. Pero a la medida que fui practicando, me sentí cada vez me sentía menos mal. Y ya pues disfruto ser más cariñoso con ella y más expresivo con ella. Por último, les quiero decir y con más detalles se lo contaré el año que viene, que hay hijos pródigos, pero también hay padres pródigos. Y quiero decirte que mi papá se divorció de mi mamá, la dejó en la calle. Yo tuve que asumir toda la responsabilidad financiera y económica de mi mamá. Fue muy cruel. Nunca pidió perdón. Jamás le dijo te amo a ninguno de sus hijos. Nunca asumió una actitud de reconocer su falta. Y un día el Señor me dijo, como les mencioné, que tú quieres ser un mejor esposo, tienes que ser un mejor hijo. Y yo había perdonado a mi papá. Yo lo había perdonado. Y en mi corazón yo sentía que lo había perdonado genuinamente. Pero el Señor me dijo, quiero que le escribas una carta de amor a tu padre. Y yo le dije al Señor, Señor, yo lo perdoné, hice todo lo que era necesario, pero escribir una carta de amor, no sé qué le voy a decir.
Porque qué bueno tiene mi Padre. Ahí me di cuenta, o mejor dicho, el Señor eventualmente me hizo caer en razón de que aún una persona, por más mala que sea, tiene alguna buena cualidad. Y si nosotros no podemos ver las buenas cualidades de los malos, tenemos un problema. Pasado un año, porque luché contra esto, pero pasado un año decidí escribirle esa carta de amor a mi padre. Le envié esa carta, 10 páginas, que se las escribí con llanto, porque desde el momento en que yo puse aquel bolígrafo en la libreta y dije: Padre, te escribo esta carta para decirte solo que te amo, en ese momento yo tuve que parar de escribir. Caí sobre la libreta en llanto, porque en ese momento el Espíritu de Dios me mostró el gran amor que Dios siente por mi Padre. Y cuando yo sentí el amor que Dios sentía por mi Padre, cuando yo sentí eso, yo fui sobrecogido tan fuertemente de esa emoción. Yo no podía creer que Dios amara tanto a mi Padre después de todo lo que Él hizo. Pero le mandé esa carta hablándole de todas las buenas cualidades que yo había aprendido de Él y todas las cosas agradables que Él tenía, que yo pensaba que no existían. Él me llamó por teléfono y por primera vez en su vida me dijo: hijo, por favor perdóname. Y por primera vez en su vida me dijo: hijo, yo también te amo. Por primera vez en su vida él asumió responsabilidad por todo lo que había ocurrido. Nunca se había arrepentido de nada, pero una carta de amor inmerecida ablandó la piedra y provocó que mi papá se arrepintiera. Me invitó a su casa y yo ligeramente le dije que iba, porque no caí en cuenta. Él vive con la mujer que destruyó nuestra familia. Y decidí ir, pero con mucho dolor en mi corazón. Y el cuento es largo, pero solamente voy a decirte lo siguiente. Aunque me dolió mucho llegar hasta allí y ver que ellos vivían mejor que como nosotros vivíamos, me costó ver a mis hermanos que no conocía, que los tuvo mientras él tenía su matrimonio con mi mamá. Me costó mucho. En medio de la experiencia mi carne se hirió mucho, pero decidí obedecer a Dios. Abracé a esa mujer con dolor, pero la abracé. No quería hacerlo, pero yo tenía que obedecer a Dios. Y mi papá nunca me ha pedido orar por nada, porque él siempre fue enemigo del evangelio. Cuando entré a su casa me dijo: por favor, bendice nuestro hogar. Eso me dolió, pero lo hice. Luego me dijo: siéntate a la mesa que fulana te preparó un banquete. Eso me dolió, porque yo dije: si mi madre se entera que le he comido comida a esa mujer, me mata. Pero decidí comer en obediencia a Dios. Y ¿sabes algo? Regresé a Puerto Rico y detrás de mí una carta salió de ese hogar. Esa señora le escribió a mi mamá y le dijo: baby, por favor perdóname, yo te he herido como mujer, te fallé, yo hice lo peor que una mujer puede hacer en la vida, yo te robé a tu marido, yo soy una adúltera, yo quiero perdón de Dios, pero si tú no me perdonas, Dios no me va a perdonar, por favor baby, perdóname. Mi mamá le devolvió la carta diciéndole: no te preocupes, hace tiempo te he perdonado y llevo años pidiéndole al Señor que llegue este momento, porque yo quiero que tú seas un alma de salvación. La perdonó, la bendijo. Hoy, aunque el hogar de mis padres nunca se restauró en términos de la unión de mi papá y de mi mamá, nunca se volvió a restaurar, obviamente, porque ya él tiene su familia y su esposa, pero hoy tenemos comunión, comemos juntos, nos gozamos. Y el pasado se sanó. Y ahora algo que pudo haber sido una maldición que se iba a recordar por generaciones, ya entre nosotros no se recuerda. ¿Por qué? Porque si alguno entra en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que vamos a tener una linda conferencia el próximo año. Lindos invitados.
Una de las cosas que yo quería compartir antes de pasar a los talleres es, ¿cuántos tienen su pulsera de Salvemos a la Familia? A ver, levanten la pulsera a los que tienen su pulsera. ¡Wow! Hay muchos que no la tienen. Esta pulsera de Salvemos a la Familia es una pulsera que la hemos creado para levantar conciencia aquí en el pueblo peruano, para que cuando te pregunten, ¿y qué es esa pulsera?, tú tengas la oportunidad de compartir que tenemos que salvar a las familias de nuestra nación. Así que si usted quiere conseguir su pulsera ahí en la librería, usted se acerca y compre su pulsera de Salvemos a la Familia, ¿ok? Dios es bueno y Dios es maravilloso. Qué cosas lindas el Señor nos está ministrando, ¿no? Le damos un fuerte aplauso a nuestro Rey. Realmente Dios es extraordinario y yo públicamente quiero reconocer el trabajo y el esfuerzo de mi esposa.